Bien, pues ya sabemos que las elecciones municipales son el próximo 26 y 27 de octubre, que van a ser en 2 días, ¿no es cierto? Pero hay un tema donde nosotros queremos detenernos y que tiene que ver con el alto número de independientes que van a participar en estas elecciones. Fíjense que, por ejemplo, la centroderecha para alcaldías y gobiernos regionales, el 46% de los candidatos son independientes. En el caso de la izquierda, representan un poco más del 40% de los candidatos. Y esto tiene, naturalmente, un impacto y un análisis que realizar. Otra de las cosas que hay que considerar es que de las 700, más de 700 candidaturas inscritas para ser alcalde o alcaldesa, el 76% corresponde a hombres y solo el 24% a mujeres. Y si esto lo llevamos a las gobernaciones, ¿no es cierto?, el porcentaje es aún peor, 77% versus 23%. ¿Cuáles son las preferencias, a pesar de todo este panorama que les estoy señalando, de quiénes van a ser los o las electores? Bueno, el estudio GPS Ciudadano, realizado por DataVoz, dio cuenta que quienes están más interesados en la política prefieren como candidatos o candidatas a mujeres independientes, menores de 45 años, sin experiencia previa en cargos municipales y que residan fuera de la comuna. Esto que parece romper ciertos estereotipos o ciertas verdades, ¿no es cierto?, que se plantean como verdades inamovibles. Bueno, es lo que queremos pasar a conversar con nuestra próxima entrevistada. Ella es Paulina Valenzuela, socia fundadora de DataVoz. Paulina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación, Mirna, a conversar de este interesante tema, en realidad. Sí, pues, a ver, lo primero que te quiero preguntar, porque este estudio, aborda 5 dimensiones clave: sexo, edad, si residen o no en la comuna en la que postulan, la experiencia previa en cargos municipales, si milita o no en algún partido político. Bueno, ¿por qué es importante sondear cada uno de estos factores? Para partir por ahí. Yo lo primero que haría es contarte un poco de qué se trata, porque este es un experimento propiamente tal. O sea, no es que uno le pregunte directamente a los entrevistados cuán importante es cada atributo, sino que nosotros lo que hacemos mediante una técnica es simular perfiles y pedirle a los entrevistados que ordenen sus preferencias en función de perfiles determinados. Entonces, ¿por qué hacemos este ejercicio? Esta es una técnica que se denomina conjoint analysis, que se utiliza mucho efectivamente para identificar lo que se denomina productos ideales, pero que permite identificar el valor que las personas le asignan a ciertos atributos o características cuando están en conjunto con otras. Entonces, bueno, lo primero, nosotros teníamos la hipótesis, bueno, por la misma información que tú entregaste al abrir el programa, entregaste respecto de la preferencia o la postulación de candidatos independientes, la relación también entre hombres y mujeres en la oferta de candidatos. Entonces dijimos, bueno, hagamos este ejercicio para saber efectivamente si las personas, qué peso le asignan o qué importancia le dan a estos atributos combinados. Por eso que es bien importante. Correcto. O sea, en el fondo es como cuando uno va a elegir, por decirlo de alguna manera, cuando tú vas a elegir un auto o vas a elegir algo, tú combinas colores, potencia, diseño. Bueno, esto es un ejercicio similar, de alguna manera, pero en la lógica de oferta de candidaturas. Entonces, en ese sentido, optamos por estos 5 atributos porque además, desde un punto de vista cognitivo, es complejo hacer este proceso de elección, porque tengo que entrar a ponderar cada una de ellas. Y elegimos los que son, evidentemente, los que han estado más en la conversación pública: el tema de la independencia o militancia o no un partido político, sexo, digamos, si hombre o mujer, de punto de vista biológico, no de género, no de identidad de género, digamos. Correcto. Y si te habita o no en la comuna, si tiene experiencia o no, y la edad, como hitos clave. Nos pareció interesante ver qué resultaba de eso. Claro, ahora, de eso que tú señalas, ¿no es cierto?, el atributo más importante para los votantes, fíjate, es la militancia, con un 43,7%. ¿Cómo se combina esto con la excesiva presencia de independientes, ¿no?, que van a competir tanto por alcaldías como por concejales? Bueno, o sea, primero verificamos la hipótesis, que es una hipótesis bien lógica, esto de que la gente, de que la gente prefiere efectivamente candidatos independientes y mujeres. Bueno, tiene que ver un poquito con la evaluación que hoy día tienen los partidos políticos, los sectores, en general, la evaluación del desempeño de los políticos hoy día, los niveles de desconfianza. Entonces nos parecía de alguna manera coherente
este resultado en la lógica que la gente quiere a alguien como nuevo, fresco, desvinculado del mundo de la política, a pesar de que, los candidatos que se han presentado en estricto rigor no están fuera de ese mundo. Sin embargo, se presentan de esa manera porque de alguna manera creen, intuyen, y este estudio lo avala, de que las personas van a preferir candidatos con esas características. Lo que en mi opinión es un poco, quiero usar bien de manera adecuada la palabra, me parece un poco engañoso, porque en estricto rigor van por pactos, van presentados por partidos políticos, en fin, hay una identificación detrás. Y en el caso de las mujeres, bueno, es bastante razonable, es una pelea que hace mucho tiempo estamos buscando las mujeres, digamos, de que se nos abran espacios para representar, o no solo en otros ámbitos, sino que también en el mundo de la política, digamos. Y ahí está claro que es un error, porque realmente se prefieren a las mujeres. Ya, es que eso es bien interesante, porque por un lado, déjame solamente puntualizar respecto a lo que tú señalas, ¿no? Que es lo que se ha llamado el oxímoron electoral, cuando hablamos de estos independientes de partido, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Eres independiente o eres de partido? O sea, como que las dos cosas como que no juntan, pero pareciera que sí juntan y ya vamos a entrar a aquello, pero en el fondo hay dirías tú que hay también por parte de los partidos una mirada oportunista. O sea, yo creo que definitivamente, no sé si es oportunista, pero tiene una mirada muy desde el marketing político, de saber que en el fondo es como un tema de marca. A un candidato que aparezca como independiente probablemente va a ser más aceptado o más evaluado por la población, o eventualmente tiene una probabilidad de voto mayor que uno que vaya identificado con un partido específico, digamos. De hecho, yo diría que esto no es muy nuevo, Mirna. O sea, si uno empieza a recordar las campañas anteriores, ya las palomas estas que se publicaban, empezaban a aparecer candidatos que borraban incluso el partido, aún siendo militantes, digamos. Era para evitar que las personas hicieran esta asociación. Yo creo que, no sé si el calificativo es oportunista, pero sí creo que es una estrategia de venta de una marca, por decirlo de alguna manera, que a la larga, eso choca con un aspecto central que tiene que ver con lo que se está cuestionando hoy día el sistema político, de los discos, claro, porque en el fondo todos tenemos una posición. Exacto. Pero por supuesto, si yo, mira, el otro día conversaba con una persona que justamente comentaba lo de las paletas publicitarias y decía, o las palomas, mejor dicho, y decía, oye, ¿por qué no aparecen los partidos? Claro, pero ¿por qué no aparecen los partidos, no es cierto? Y claro, uno dice, a ver, pero sí, efectivamente los partidos están tremendamente mal evaluados, están siempre en la última parte de la pirámide, ¿no es cierto?, de evaluación, quiero decir. Pero quiero preguntarte también respecto de lo que estamos conversando, porque, a ver, hay un 43,7% que señala que sí es importante la militancia. Entonces, no es como que todo, como que el espectro es 20-80. No, claro, exacto. Pero evidentemente ese es el engaño. Ese es un poco como el autoengaño, diría yo. Efectivamente hay un sector de la población que prefiere saber. Porque es una cosa, o sea, yo eventualmente preferiría saber cuál es la militancia de un candidato. Lo que yo creo que en este escenario de ocultar de alguna manera la militancia, lo que están haciendo es privilegiar a los candidatos que son más conocidos, porque las personas necesitan tener algún nivel de información de un candidato cuando se presenta, digamos, a una elección. Entonces, el no saber o no conocer su origen político, o al menos la adhesión que hoy día tiene en algún sector, produce niveles de desinformación en la población, que puede ser un poco lo que ocurrió con este 22% de nulos y blancos que hubo en la elección de los concejales. O sea, ¿cuánta gente no conocía a los candidatos y por lo tanto no sabía cómo votar? Entonces, aquí hay como trade-off, diría yo, desde el punto de vista de la política. En el fondo es presentar candidatos nuevos, desconocidos, pero por otro lado que la gente no sabe de dónde vienen y que hay una porción de la población a la que sí le interesaría saber. Entonces, creo que esta elección es bien compleja en ese sentido. Porque los niveles de información son bajos. El nivel de interés en política es bajo. Entonces, todo se combina para producir. Yo realmente cuando me preguntan y me piden una proyección de lo que va a ocurrir en octubre, no tengo idea. Realmente para mí es un misterio de cómo los electores, sobre todo en comunas donde hay una cantidad increíble de candidatos, no sé cómo van a ir a elegir. Y eso está bueno, fundado. Tanto así, claro. Termina nomás, Paulina. No, está fundado en esto como de el desapego, la desafección que existe en la población respecto del oficio de la política, digamos propiamente tal, de la desconfianza, y por otro lado del
nivel de desconocimiento que tienen de los candidatos. O sea, si llega un candidato solo con un eslogan, y aquí podemos entrar en una conversación más profunda respecto de los eslogans que utilizan, que también a veces son hasta confundentes porque ofrecen solucionar problemas que evidentemente no están al alcance de la gestión de un municipio, de un alcalde o alcaldesa o de un gobernador o gobernadora, pero confunde. Ese es otro tema. Entonces, es que son los ofertones electorales. Totalmente. Entonces, yo creo que quizás un poco de falta de respeto hacia los electores y hacia los ciudadanos. En el fondo es como entender que hoy día, sobre todo con la crisis de confianza que existe en Chile, y ahora la crisis de confianza y ahora la corrupción, digamos, que se viene a agregar, que se van a transformar naturalmente en los problemas en los que la gente cree que hay que dedicar mayor esfuerzo en resolver, como dicen las encuestas, que es la corrupción. La delincuencia está en primer lugar, probablemente la corrupción va a empezar a moverse hacia lugares más importantes. Bueno, más transparencia es tan necesaria, digamos. Pero absolutamente. Deja contar que estamos conversando con Paulina Valenzuela, socia fundadora de DataVoz, de la radiografía a las elecciones municipales, ¿no? Y quiero preguntarte, Paulina, porque para volver a lo que el hallazgo del estudio que ustedes realizan, porque efectivamente hay un mayor interés por mujeres independientes, menores de 45 años y sin experiencia, sin experiencia previa en cargos municipales y además que residan fuera de la comuna. Entonces me gustaría entender ahora cómo llegaron a esta conclusión y cómo se avala, o sea, cómo se condice esto con lo que han sido las votaciones tradicionales, ¿no es cierto?, en materia municipal. Bueno, tal como te explicaba, el ejercicio es complejo, porque yo hago que tú priorices de alguna manera. Cuando someto al encuestado, lo hago priorizar. Y en ese sentido, evidentemente, estos tres atributos de dónde habita, si es en la misma comuna u otra, la experiencia previa y la edad eran atributos que pesan muchísimo menos, digamos, en el proceso de elección. Sin embargo, cuando uno mira el resultado, aun cuando pesan menos, aparecen como significativas estas categorías, por decirlo así, el habitar en una comuna externa, ser menor de 45 y tener una experiencia previa. Yo creo que en general tiene que ver con lo que te explicaba recién. Yo creo que se necesita una cierta novedad, renovación. Los ciudadanos esperan gente nueva, porque necesitan como construir confianza desde cero, porque ya hoy día la oferta política actual, tradicional, es permanentemente están saliendo cosas nuevas, entonces, y no cumplidas. Entonces, yo creo que en esa línea es bien coherente que las personas tiendan a mirar a la vereda al frente. Es decir, bueno, si aquí no hay, puede eventualmente que en otro sector o en otro territorio haya gente. Pero te repito que en general los atributos más significativos que superan el 80%, están en torno al 80% de peso, es la condición de sexo, digamos, hombre-mujer, y la independencia. Y un aspecto que es bien interesante es que cuando uno analiza esto con interés en política, si bien es cierto, todos los atributos tienen los mismos pesos, en el caso de la gente que tiene más bajo interés en política, ahí se cambia un rasgo que es el tema de la experiencia. Las personas con menos interés en política valoran más la experiencia. Y que es la población... Sí, y que tiene sentido, porque probablemente ellos, que es prácticamente, si uno hiciera un símil desde el punto de vista del padrón electoral, uno se imagina que es la gente que no iba a votar en el pasado y que ahora va a votar, digamos, que esté como 40%, que es menos interesado en política, esa gente probablemente de alguna manera también valora la experiencia anterior, el saber que por lo menos saben algo del cargo. No así, y eso porque hace, tienen algo claro, política. Claro, y eso hace que los incumbentes, los que van a la reelección, tengan mejores perspectivas, a menos que hayan hecho un trabajo muy malo, digamos, pero que en definitiva los que van a la reelección puedan efectivamente ganar esta elección municipal. Pues, tienen más chances, no sé si ganar, pero tienen más chances. Lo que pasa es que como se combinan tantas condiciones, nosotros hoy día hoy día salió publicado el monitor de liderazgo político que hacemos regularmente, que publicamos con el mostrador en un esfuerzo de evaluar y conocer las percepciones que la población tiene respecto a los liderazgos en Chile. Y una cosa que ha sido bien notable ha sido la irrupción de la expresidenta Bachelet. Entonces, agrego esto en combinación de que aparecer acompañado con personas que te dan confianza, que te dan certeza o que tienen un cierto prestigio, digamos, dentro de los ciudadanos, también puede ser una condición que ayude en su momento en las campañas políticas.
Ya, o sea, la presencia, por ejemplo, de una Evelyn Matei respecto de los alcaldes de Chile Vamos, o alcaldesas, o los candidatos, ¿no? Gobernadores, qué sé yo, y también concejales. Y del otro lado, Bachelet es una buena decisión, o sea, el oficialismo hace lo correcto cuando incorpora a Michelle Bachelet. A mí, yo creo que sí. O sea, si yo me apego a lo que nosotros hemos observado en el monitor de liderazgo Ya, político, evidentemente sí. Ella aparece y mueve el tablero, digamos, completamente. Lo que yo no estoy ¿en qué diciendo que ella vaya a ser sentido? candidata, en el sentido de Claro, que correcto. ella tiene atributos, claro, atributos históricos vinculados a aspectos más emocionales, de confianza, empatía, cercanía, en fin, que hoy día, que son pilares de la confianza entre las personas, digamos, más allá de la capacidad o no de resolver los problemas concretos, que esos son atributos más como ejecutivos o duros que probablemente hoy día tiene más Evelyn Matei, pero Evelyn Matei también tiene confianza en la población. Entonces, ellas dos juegan un rol articulador desde la lógica de las campañas que yo creo que va a ser bien central. O sea, incluso entre candidatos que no sean conocidos, muy conocidos. Por lo mismo que conversábamos al principio, o sea, el no saber a qué sector estás representando, pero aparecer como una persona que le da confianza a la población, puede ser un eje que movilice electores hacia tu sector, digamos, o hacia tu candidatura. Absolutamente. Paulina, tú hacías una mención respecto de los eslogans de campaña, ¿no? Y eso, digamos, le lleva inmediatamente la conversación respecto de cuáles son las ofertas o los ofertones que hacen las o los candidatos. ¿Cuál Uh es tu -huh. mirada ahí? Porque tú tienes ahí un juicio más crítico. O sea, yo creo que cuando uno analiza los niveles de información en la población y se da cuenta de que son bajos y que hoy día, cada día las personas toman su decisión de voto más cerca de la elección, o sea, estamos hablando de días eventualmente, cerca de la elección, uno dice, ¿cómo es posible que el nivel de información que se les entregue a los ciudadanos no haga una distinción respecto a los alcances del rol? Entonces ahí yo digo, es complejo que candidatos hagan una oferta que aborde problemas que son problemas país, evidentemente, pensiones, educación, salud, que en realidad sabemos que no están al alcance ni que ellos lo van a poder resolver. Entonces ahí viene el concepto de la promesa incumplida, que yo creo que eso ha ido horadando la confianza de los ciudadanos en las personas que postulan a cargos de elección popular y que después son elegidos, evidentemente, porque lo que prometen no lo pueden cumplir. Y yo entiendo que hoy día que los candidatos necesitan votos para ser elegidos, pero ¿por qué no tratar de hacer una oferta real, concreta? Mira, yo creo que esto es un trabajo a largo plazo, no creo que sea fácil hoy día si tú estás al lado con un candidato que está ofreciendo el oro y el moro y tú tienes que salir a poner sentido de realidad, evidentemente Pero te puede tampoco. significar una pérdida de votos, claro, pero si no, ¿cómo vamos valorizando el rol? Si eso es lo que yo digo, o sea, ¿cómo no es posible que vayamos haciendo un trabajo a largo plazo para valorizar el rol del alcalde, alcaldesa, del gobernador y la gobernadora? Y ahí nos metemos en el tema de la corrupción, de la coherencia, la transparencia. Entonces, como que Claro. mi sensación, Mina, es que hoy día ¿Mm? los políticos y políticas creen que la gente nos está observando y los observa permanentemente. No tienen confianza, evidentemente, que les van a resolver los problemas, pero los están mirando y son capaces de detectar cuándo la promesa no se cumplió. ¿Y por qué te digo esto? Porque nos llamó la atención es que en el monitor que sale hoy, en el de liderazgo político, apareció mencionada en un análisis de redes la gobernadora de Coquimbo. Nos llamó mucho la atención, Cris Naranjo. Ya, Y eso ya. fue rarísimo, porque tú dices, o sea, en un esfuerzo de una encuesta acotada, pequeña, cuando tú les pides a las personas que mencionen líderes positivos y negativos, aparezca mencionada una persona que es poco conocida, que tiene un bajo nivel de conocimiento, pero aparece mencionada negativamente, yo digo, ojo, o sea, la población está observando no solo a los que aparecen permanentemente, sino que también a otros que están en la gestión más local, más cotidiana, más permanente, como es el rol de los alcaldes y los gobernadores, que están en el día a día, digamos, en lo que está ocurriendo en las regiones o en las comunas. Claro, completamente de acuerdo contigo. La gente está mucho más consciente, digamos, de los efectos que tiene. A lo mejor no milita en un partido, pero ser, digamos, tener Exacto. conciencia política no implica militar en un partido, sino que simplemente estar atentos a quienes toman las decisiones en el país, las políticas que se establecen, en fin. Estamos conversando a esta hora con Paulina Valenzuela, socia fundadora de DataVoz. Paulina, ¿en qué medida, y quiero saber si ustedes han podido analizar
el alcance que va a tener, que estamos hablando, si no me equivoco, esta es la primera, evidentemente, elección municipal con voto obligatorio que tenemos en estos exacto, 30 años, ¿o no? Sí, exacto, obligatorio. exacto. ¿Cómo? Porque esto, todavía hay una zona gris ahí que ustedes como empresas de estudios de opinión, como compañías de estudios de opinión, todavía no logran ahí determinar qué es lo que realmente va a ocurrir en esta elección. Sí, no, esto es muy difícil predecir, porque tal como tú dices, Claro. las experiencias de voto obligatorio que hemos tenido han estado vinculadas a los plebiscitos, a Plebiscito, los últimos, constitucionales. claro. Bueno, y la elección del Consejo, que hay un dato no menor, que es el 22% nulos y blancos. Que ese dato yo creo que es bien central, porque si uno se lo suma Sí. a la abstención, estamos casi en el 40% que no votaba habitualmente en el pasado. Entonces, Mira, entonces interesante. es bien, claro, es que yo creo que fue súper central, porque esa elección es de alguna manera uno diría, es la que más se parece ahora, porque estábamos votando por personas, no estábamos votando por una opción dicotómica, como era aprobar o rechazar, o estar a favor o en contra, estábamos eligiendo personas. Digamos que el escenario es similar ahora, sin embargo, también es cierto que las personas valoran más el rol de los alcaldes, particularmente los alcaldes y los concejales, porque son los que están en la primera línea de la aplicación de las políticas públicas en su territorio, en su zona, pero no sabemos con estos niveles de desinformación cómo las personas van a elegir. Hay un caso que es bien interesante, que es el caso Las Condes, donde hay dos Marcelas Cubillo. Y yo decía, o sea, eso es un ejercicio no menor. O sea, las personas van a llegar a mirar una papeleta y se van a encontrar con dos candidatos con el mismo nombre. No exactamente, evidentemente, pero las personas no tienen tanta información de los nombres completos de los candidatos. Pero imagínate ese tipo de situaciones. O sea, yo creo, si tú me pides hoy día una idea de lo que puede ocurrir, mi impresión Sí, es que hay bastante nivel de desinformación, que los resultados, que los nulos y blancos pueden darnos una sorpresa de nuevo, eventualmente, y particularmente si los casos de corrupción siguen apareciendo y siguen siendo vinculados a desempeño particularmente incumbentes, como es el caso de hecho hay un programa de televisión que está mostrando candidatos a cargos como alcaldes y concejales, mostrando en qué están acusados o qué delitos, a qué delitos se les están siendo imputados. O sea, es bien grave. Entonces, en ese sentido, si tú me pides hoy día pronóstico, no sé. Solo creo que el nivel de desinformación es importante y de transparencia. Por lo tanto, lo que se requiere es que las campañas que se realicen sean lo más claras, precisas posibles, y que los medios y que la competencia de alguna manera ponga ante los ciudadanos, digamos, efectivamente qué es lo que pueden hacer o qué no pueden hacer. O sea, como que la oferta sea clara, digamos, ese es el punto. Una oferta correcto. clara. Paulina, muy cortito porque me quedó pendiente este punto, porque ustedes también han podido determinar en este estudio que las personas, digamos, no es un requisito hoy día vivir en la comuna, como se ha planteado siempre o casi siempre. Uh-huh. ¿Eso por qué? Porque lo que importa hoy día, lo que le importa a la persona que vive en esa comuna, al elector, electora, tiene que ver con la capacidad de gestión de quien está a cargo, no que viva o no viva en la comuna. Yo creo que sí. Sí, evidentemente, pero vuelvo al punto de que eso al hacer competir distintos atributos, ese pesa menos y aparece con esa mención, pesa bastante menos, digamos, que los otros. Pero efectivamente yo creo que es eso. Nuevamente tiene que ver con probar cosas nuevas. Correcto. Que ya no necesariamente tiene que ser alguien de la comuna el que haga bien las cosas. Nosotros necesitamos personas que hagan bien las cosas. Ese es el punto. Y que Claro. evidentemente Viva donde tengan viva. la menor vinculación posible con los partidos políticos que hoy día hay. Mira, hay una cosa que es bien curiosa. Si uno mira la última encuesta Ujú. CEP y ve la adhesión a los partidos políticos, llama la atención que hoy día la adhesión ha ido aumentando, está en torno creo que al Ya. 34%. Pero cuando uno mira, tenemos 20 partidos políticos expuestos, Claro. o sea, en el fondo como que se produce una atomización, las personas necesitan ofertas muy específicas Claro. y por lo tanto se atomiza, pero la gente se acerca más. Entonces, por eso yo creo que hoy día a las personas lo que realmente los mueve es alguien que cumpla lo que promete y que sea una persona en la cual yo pueda Uf, depositar mi confianza. Y eso, en el estado actual de las cosas, no es muy fácil. Entonces, que viva o no viva, claro.
ya no es tan relevante como Exacto. estos otros elementos. El valor, ¿no? Y el valor de la palabra, ¿no? Y sobre todo un político que tiene que cumplir en el fondo con su palabra, que es algo, es como el desde de cualquier persona que Claro, claramente está en la política. no, Paulina y ahí, Valenzuela, dime. sí, solo voy a pensar un poco. Lamentablemente ese tipo de atributos no se pueden evaluar, porque son atributos que implican una cierta deseabilidad social en la respuesta. Evidentemente, si a mí me preguntas si yo quiero político honesto, voy a decir que siempre que sí. Entonces no los podemos poner en el juego de estos perfiles. Por eso que elegimos este tipo de características para hacer el experimento. Correcto. O sea, los evaluamos en función de su pasado o los evaluamos en función de su gestión y ahí está el tema de si efectivamente los incumbentes, ¿no es cierto?, van a ser finalmente reelectos, entre otras razones porque cumplieron sus promesas, porque su palabra empeñada, ¿no es cierto?, Exacto. pudo quedar materializada. Y por Sí, último, si no pudieron cumplir, al menos que haya un cierto compliance, o sea, una rendición de cuentas que exacto. uno diga, oye, mira, no se pudo por tal o cual. O sea, porque lo que tú dices es muy cierto y con esto sí que cerramos, Paulina, las personas Sí, quieren transparencia, ¿no? Eso ante todo. absolutamente. Gracias. Absolutamente. Gracias, Paulina No, Valenzuela, socia fundadora de DataVoz. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Simple Texto. no, muchas gracias, Mirna. Que estés muy bien, ¿eh? Igualmente.